Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestro webinar, agradeciendo a todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas en este momento. Y, por supuesto, pues más adelante también daremos bienvenida a las personas que se vayan incorporando en esta conversación. Bienvenidos a todos a nuestro webinar, Cómo medir el impacto real para tu negocio en términos de salud y bienestar para nuestros colaboradores. Mi nombre es Ivonne Vargas, soy analista, autora, investigadora en temas de bienestar organizacional y embajadora también para Sésame, quien justamente en este día con Sofía estamos organizando este webinar. Y pues algunos anuncios muy rápidos, muy inmediatos, antes de dar la bienvenida a María José, a nuestra invitada en este webinar. Vamos a pedirles que a lo largo de la conversación nos compartan ideas, comentarios sobre pues cómo se vive precisamente el tema de bienestar dentro de sus organizaciones. Esta es una conversación que los invito a que la veamos de esa manera, como una charla. Vamos a verlo de esta manera, un espacio seguro en donde podemos compartir algunas inquietudes respecto a bienestar, y al final de la sesión dejaremos unos minutos para poder conversar sobre esas preguntas que nos vayan compartiendo. Y bueno, ahora sí, para dar inicio a esta sesión, me gustaría darle la bienvenida a María José Villa. María José, ya te veo por aquí conectada. Ella Hola, es Ivonne. buenos días, María José. Días y tardes, además, porque sabemos que este webinar tiene una conexión transocéano. Tenemos a personas conectadas de diferentes espacios y les agradecemos muchísimo que nos acompañen. María José Villa es Head of People and Culture de Sofía Salud. Y fíjense que yo generalmente cuando hago sus currículums, sus semblanzas son tan amplias, ¿no? Que me gusta pensar en resumir en una línea la experiencia de los especialistas. Y me parece, María José, que tú eres una persona que impulsa una manera de trabajar donde el talento florece, y lo hace porque impulsas una cultura que se vive a través de bienestar y que no solo se declara. ¿Cuáles son algunos de los datos que me dan evidencia de ese trabajo que realiza María José? Si me permiten, voy a compartir algunos datos sobre su semblanza. Como comentaba, María José es People Culture Manager en Sofía, donde se impulsa una cultura organizacional y de desarrollo de talento, garantizando procesos ágiles, humanos y coherentes con los valores de la compañía. Su trabajo se enfoca en construir entornos de confianza, colaboración y bienestar, conectando de manera muy cercana con cada colaborador para fortalecer esta cultura de bienestar alineada al propósito de la compañía. María José ha liderado diversas iniciativas de reclutamiento estratégico, atracción y retención de talento por ya prácticamente una década, más o menos tiempo aproximado, y también muy orientada a la construcción integral de áreas de people desde cero. Esta trayectoria le ha permitido combinar una visión estratégica del talento con la capacidad de diseñar estructuras organizacionales sólidas, adaptables y sobre todo sostenibles a lo largo del tiempo. Hoy está enfocada en fortalecer iniciativas de responsabilidad social, diversidad e inclusión, bienestar emocional y liderazgo consciente, posicionando el área de People como un motor estratégico y de crecimiento sostenible para Sofía. Esto es a grandes rasgos la trayectoria de María José, y por eso estoy segura que hoy vamos a tener una conversación verdaderamente dinámica y muy honesta, ¿no? También, María José, si pudiera eh, eh, arrancarla de alguna manera, sobre todo en un tema que vaya que ha ocupado la agenda y seguirá ocupando la agenda de las organizaciones, como es el tema de bienestar de los colaboradores. Antes de iniciar con esta conversación, a mí me gustaría pedirle a las personas que ya se están conectando que nos compartan. No es algo que vamos a revisar ahorita, lo podemos revisar a lo largo de la conversación o al final de la conversación, pero que nos compartan en una palabra
que describe cómo se siente hoy el bienestar en sus organizaciones. Pensemos en una sola, lo primero que se venga a la mente, no tan elaborado, cómo se siente hoy el bienestar en las empresas, en nuestras empresas. Difuso, prioritario, reactivo, en construcción, en evolución. Esto de alguna manera nos ayuda también a poder entender en este grupo que hoy conformamos cómo se está viviendo este tema, pero también nos recuerda algo importante y ahí ya vamos a arrancar, María José, pues que quizá no todas las empresas estamos en el mismo punto en términos de bienestar, pero todas estamos en movimiento haciendo algo relacionado con el bienestar de los colaboradores. Y si nos pueden ir compartiendo en el chat, por supuesto, les agradeceremos muchísimo para ir avanzando en esta conversación. Yo inicio, María José, preguntándote, pues tú que estás en contacto directo con compañías que redefinen cómo cuidan a las personas, porque eso es de alguna manera lo que nos revela tu trayectoria, ¿cuál ha sido desde esa experiencia el cambio más evidente en los últimos años en la forma en que las empresas entienden el bienestar? No sé, no solo lo que están implementando, sino quizá aquellos conceptos que están dejando atrás para abrirle paso a una nueva forma de entender el bienestar en la empresa y en nuestro equipo de trabajo. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, Ivonne, gracias por el espacio, gracias por esa increíble introducción y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando pues aquí el día de hoy. Creo que contestando esta primera pregunta, Ivonne, lo primero y lo más importante es reconocer que la salud corporativa en México está viviendo un punto de inflexión, ¿no? Y es un cambio que estamos viendo en tiempo real y lo hemos estado viendo, yo diría que los últimos 2 años más o menos. De mi rol actual en Sofía, como tú bien comentas, nosotros estamos acompañando a cientos de empresas, ¿no? En cómo cuidar mejor su salud y a sus colaboradores. Y esto nos ha dado visibilidad y nos ha permitido confirmar algo súper importante, que es la forma en que las organizaciones hoy en día entienden el bienestar laboral, perdón, ha evolucionado, sí, yo te diría más en los últimos 3 años que hace, por ejemplo, una década. Yo diría que esto es porque por fin se está entendiendo que la salud ya no es un beneficio, ¿no? No es un nice to have, no es algo como adicional que se tiene que dar, sino hoy en día el bienestar es un pilar importantísimo de productividad, punto número 1, atracción de talento y estabilidad operativa 100%. Justo este año, en septiembre del 2025, hicimos un estudio, ¿no? Que se llama El despertar de la salud empresarial como valor central, y me voy a basar mucho en data, ¿no? Porque creo que también este tema da como mucho espacio, ¿no? A la opinión, pero creo que es muy importante dar, pues sí, ¿no? Datos que lo respaldan. Los datos de nuestros estudios muestran claramente este movimiento. Punto número 1, una de cada 2 empresas en México ya está en una etapa de evolución o un avance, aunque sea en temas de salud corporativa. Pero por el otro lado, ¿no? Como la otra parte es que casi la mitad de las empresas sigue un poco rezagada, operando sin una estrategia clara para poder cuidar a su gente, ¿no? O a sus colaboradores. Y pues bueno, ¿no? Mientras las empresas intentamos avanzar, la realidad del país, pues evidentemente nos exige acelerarnos, ¿no? O sea, realmente creo que esto va más allá de la parte corporativa. Por ejemplo, en cuestiones de seguros, ¿no? Porque es un poco donde me voy a enfocar ahorita, solo el 7% de los mexicanos tienen cobertura privada, ¿no? Y el 41% de los gastos de salud sale de su propio bolsillo. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo advertía, ¿no? México tiene el gasto del bolsillo más alto de la región, más del doble del promedio del organismo como tal, ¿no? De México. Y viendo esta parte, justo hablando del bienestar, creo que, por ejemplo, cuando un colaborador se enferma, ¿no? Esto se traduce en que el bienestar deja de ser un concepto emocional y se convierte en una infraestructura laboral, ¿no? En este contexto, que un colaborador se enferme no solo afecta la calidad de vida, sino también impacta directamente al negocio en la productividad, ausentismo, rotación y clima organizacional. Ese es el cambio que, bueno, ¿no? Ahorita desde este enfoque de Sofía es lo que estamos viendo, y como conclusión creo que hoy en día me encanta pensar y me gustaría pensar que las empresas estamos pasando de preguntarnos de cómo apoyo a mi equipo a más bien preguntarnos el cómo garantizo, ¿no? Que mi gente pueda seguir trabajando, creciendo, viviendo de un bienestar sin que sea un obstáculo, la salud. Me encanta, María José, que arranquemos de esta manera como muy, De lleno, perdón. muy directa, no, pero también contextualizándolo o poniéndolo en cifras, que bien dicen por ahí, hay una premisa que dice que la cifra
no miente y que al contrario es una realidad que te obliga a ir viendo cómo se mueve el tema en la organización y con qué agilidad también tenemos que movernos. Me gusta mucho cómo lo presentas en esta cifra y recordaba mientras te escuchaba una cifra que me ha tocado ver mucho en investigación en el instituto que dirijo, que está muy orientado a temas de bienestar, eh, que las empresas, dicen 95% de las empresas, yo ya tengo algo implementado en cuestión de bienestar. Es decir, vemos el bienestar, entendemos que es importante, pero la cifra se mueve cuando entramos en estos temas de un líder, formal o informal, comunicando el tema, midiendo el tema. Entonces, a lo largo de esta conversación también, pues, iremos hablando un poco de esos desafíos y uno de esos desafíos, pues, tiene que ver sin duda con el gasto que representa en el bolsillo del colaborador. Y hablando de colaboradores, quiero compartirte que nos están colocando en chat algunas respuestas y de verdad les agradecemos muchísimo a iniciar de esta manera tan empática y proactiva. Por aquí nos comentan que el bienestar en su empresa está en construcción o que se vive en compañerismo, se siente con expectativas de evolución, confuso es otra de las ideas que nos comparten, desconectado y no se difunde que incluya a sus familias. Yo creo que está bárbaro esto que nos están compartiendo, porque de alguna manera responde esto que nos comentaste, María José, para iniciar. El tema es visto, hay una evolución, por supuesto, palpable. ¿Qué más se puede hacer para que inclusive se sienta no solo como eso que impacta al colaborador interno, sino a sus familias, algo que Claro. ha cobrado tal relevancia, ¿no? Pensando en esa línea, y tú ya nos adelantabas que vamos a platicar un poco de este tema de seguros y del bienestar como una ventaja competitiva para las organizaciones, me gustaría pedirles que nos, en otra dinámica, que por ahí nos puedan compartir en el chat también, y lo comentaremos más adelante, cuando ustedes piensan en qué métrica deben mostrar en sus organizaciones para impulsar una estrategia de bienestar, ¿en qué piensan? ¿En un índice de rotación, un índice de compromiso, un índice de ausentismo? ¿Qué data sería valiosa para compartir con el director, con un comité, ¿no? Quizá aquí sí me voy desde la línea de recursos humanos. ¿Qué sería valioso para poder impulsar una estrategia o una actividad puntual en términos de bienestar? Y dejo esto con nuestra audiencia para preguntarte en este bloque de nuestra conversación sobre ventaja competitiva, María José, ¿por qué precisamente hablar de bienestar se está convirtiendo en un tema de negocios y ya no meramente en un tema soft, ¿no? Como en un tema para verte bien, en un tema cosmético, ¿no? De endomarketing, si Claro, lo queremos ver, sino que hoy es una prioridad estratégica en los negocios. claro. A ver, creo que justo esta pregunta es sumamente importante, ¿no? Y poder como abarcarla desde este lugar es, pues sí, creo que es fundamental. Yo diría que hoy ya no podemos hablar del bienestar como un tema soft, ¿no? Como bien lo comentas. Hoy la salud corporativa, pues evidentemente, pues justo, ¿no? Lo que estamos bajo esta línea se ha vuelto una prioridad estratégica porque yo considero que está directamente ligada a la permanencia de talento, justo lo que comentaba anteriormente, a la productividad y la sostenibilidad del negocio, ¿no? Yo soy fiel creyente que el éxito de una empresa viene, ¿no? De cómo están sus colaboradores y cómo se sienten y cómo se reconocen, ¿no? Con su propia empresa. También otro panorama que me gusta como meter, ¿no? En este tipo de preguntas es que evidentemente la pandemia fue un parteaguas, ¿no? A lo mejor antes de la pandemia la salud, pues bueno, no era como pues, algo que se daba por hecho, pero la pandemia cambió todo para nosotros. Nos dejó claro que no todo es sueldo, ¿no? Porque entró pues la vida, ¿no? La salud. Para muchísimas personas yo creo que ahorita, a lo mejor mucho más que antes, todos los colaboradores y el talento valoran más la flexibilidad, el bienestar y la salud pesan igual, o yo diría que chance incluso más al momento de tomar una decisión de dónde quieren trabajar,
pero creo que aquí lo importante es no dónde quieren trabajar, sino dónde se quieren quedar, ¿no? O sea, qué lugar pueden escoger como para poderse desarrollar. Y pues bueno, el bienestar es uno de ellos, ¿no? Y creo que hay varios datos, una vez más, porque estoy contigo, Ivonne, que sé que somos 100% analistas en este tema. Los datos lo respaldan. Hay, si no mal recuerdo, hay un estudio de Kelly Services que sacaron en 2024 que era como de las tendencias en el entorno laboral, que señalaban que las empresas con programas integrales de bienestar pueden incrementar aproximadamente hasta el 13%, ¿no? La productividad de sus colaboradores. Y algo que me encanta es la salud mental. Igual creo que esto es como un fun fact para que me puedan conocer un poquito más a nivel personal. Soy psicóloga, entonces el tema de salud mental me encanta y creo que es algo fundamental, ¿no? Entonces, en cuestión de salud mental, la demanda también habla por sí sola. ¿No? En cuestiones, en México, el número de psicólogos en el sistema público prácticamente se ha duplicado del 2016 al 2023, no tengo las cifras de este año, las voy a buscar, pero esto refleja que hay una alta necesidad de atención al tema de bienestar, ¿no? Realmente, y esto también se ve, pues, no sé, en los centros de trabajos, enfocándonos más en la parte corporativa. El 51% de las bajas laborales en México están relacionadas con causas de salud mental. Por otro lado, la OMS, ¿no? Reconoce la depresión como una principal causa de incapacidad en el mundo y estima, o se estima, y espero que esto cambie, pero que la depresión y la ansiedad generan aproximadamente 12,000 millones de días laborales perdidos cada año. Y esto es algo que hay que considerar, ¿no? Por eso Totalmente la claro. salud ya no, ya hoy las empresas lo deben de ver como algo estratégico, ¿no? Como, ay, sí es algo ahí, nice to have o algo humano, ¿no? Porque se ve en los resultados de la empresa, ¿no? Y sí, yo te diría que las cifras del bienestar deja de ser un beneficio y se convierte en un riesgo operativo si no se atiende. Ahora, algo importante también desde mi cancha ahorita en Sofía, pues lo estamos viviendo muy de cerca, ¿no? Sofía, al ser un beneficio para muchas empresas, nos empezamos a dar cuenta que empezaba a existir esta necesidad de no solo dar un seguro médico accesible, personalizado y humano, ¿no? Y sobre todo digital, que es muy fácil y es algo súper innovador, sino también están pidiendo o había mucha necesidad de soluciones concretas para la parte de salud mental, lo cual a mí me fascina, ¿no? Que hoy en día se pueda levantar la mano en este tema y pues ahí entendimos que había un hueco enorme, ¿no? Y ir a terapia, a lo mejor muchos de ustedes espero que hayan ido a terapia o vayan a terapia, ¿no? Pero ir a terapia hoy en día implica pues unas barreras muy altas, ¿no? A nivel como tiempo, productividad corporativa, porque es encontrar un psicólogo, el traslado en caso de que lo necesites, cancelar cosas, asumir costos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es desde Sofía, este año lanzamos nuestro complemento de salud mental, ¿no? Y ya para poder como cerrar, porque sí sé que en este tema me meto muchísimo, yo creo que cuando las empresas entiendan esto, que la salud ya no es un nice to have, sino algo estratégico y lo puedan integrar a la estrategia de su empresa, el impacto es enorme, realmente, ¿no? Y esto lo podemos ver en muchos casos, ¿no? Pero se pueden ver equipos más sanos, basándonos en esto, hay menor rotación de talento, menos ausentismo, y hay una cultura donde la gente puede sostener su desempeño a lo largo del tiempo. Concluyo con esto que nos compartes y te entiendo, María José, es un tema que nos apasiona, que pues sí, el bienestar cambia de esta perspectiva emocional, no solo a la medición de esos riesgos operativos medición de esos riesgos y forma parte de tu infraestructura laboral, ¿no? Creo que estamos en ese momento de evolución y no en vano. Mencionabas toda esta data y me parece que fuera del ámbito organizacional, otros organismos encargados de medición, como es la Organización Internacional del Trabajo, el Organismo Mundial de la Salud, en el capítulo que tiene para México, han advertido cómo en los últimos 5 años hay factores que se han convertido en una bomba de tiempo para las compañías. Y entre ellos tiene que ver el incremento de los casos de ansiedad, el incremento también del burnout. Es decir, hoy 75% de los mexicanos reconoce vivir un episodio fuerte de ansiedad al menos 2 veces a la semana y por supuesto que esto no se disocia de casa a trabajo, es decir, en el trabajo se viven estos aspectos. Así que hay señales externas, ni qué mencionar, no es tema de esta conversación, pero todo lo que legal y regulatoriamente está pasando, entre ellos el tema de la aprobada reducción de la jornada de trabajo, porque el foco está en estos aspectos que puedan generar ese balance de una mejor manera, ¿no? Es tema de otra conversación, pero me quedo con que hay factores también externos que están invitando
jalando un poco a las empresas para no perder de vista que el bienestar es un elemento de atracción y de sostenibilidad de negocio, ¿no? También. Ahora, Total. bueno, mencionaban, por aquí alguien nos pone, quiero hacer un paréntesis, María José, sí podemos mencionar de dónde sale la data. Esta data que nos está compartiendo María José es multifuentes, son algunos estudios de organismos internacionales, de McKinsey, de Harvard, pero sí que al final podemos compartir esta Claro. información, María José, para que puedan tener un poco más de detalle. Y gracias también porque nos están compartiendo algunos datos sobre cómo hablarían de bienestar en las organizaciones, con qué métricas, y se menciona ausentismo, rotación de personal, número de llamadas a la línea de ayuda y encuestas NOM 35. Oigan, gracias por esto que nos están compartiendo, porque algo que vemos también es una proactividad bien importante entre quienes están conectados, eh, mostrándonos que el tema de bienestar está en sus empresas. Tú mencionabas hace rato, María José, hace unos segundos, cómo ya nos hablabas de algunos indicadores que mejoran, algunos indicadores duros de negocio que mejoran con, con el foco en bienestar, ¿no? Y yo te quiero pedir si podemos elaborar un poco en esto. Eh, ¿Cuáles son esos datos de negocios entre rotación, incapacidades, cumplimiento de objetivos comerciales, que demuestran que el bienestar está conectado con la productividad? ¿Por qué meter en este momento el elemento de productividad, María José? Claro, creo que algo sumamente como importante para comentar, ¿no? En este tema de cómo relacionas el bienestar con la productividad, me gusta dar como justo, ¿no? Este ejemplo de puedes tener a la persona, ¿no? Sentada pero puede estar físicamente, pero mentalmente no está, ¿no? Y a lo mejor como este tema de bienestar emocional o psicológico, de estrés, pues realmente quita la productividad. Yo siempre he dicho que antes, bueno, no, o sea, somos personas profesionales que estamos en el trabajo, pero siempre somos seres humanos, ¿no? Y la parte emocional y el bienestar pues nos afecta, ¿no? Entonces, entrando un poco más como a datos, ¿no? Que puedan demostrar que el bienestar y la productividad están relacionados, yo diría, punto número uno, cuando un programa de bienestar está bien ejecutado, se puede ver cómo la aguja se mueve en cuestión de productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien se encuentra, ¿no? En su totalidad de bienestar, pues obviamente tienden a ser más productivos, hay muchísimo más compromiso, hay muchísimo más engagement, ¿no? Con sus responsabilidades del día a día o los proyectos que puedan manejar en su empresa, ¿no? Justo, ¿no? Y haciendo énfasis en lo que me acabas de comentar, Ivonne, claro, les compartiremos todos los links de la información que estoy citando, ¿no? Que son varios, ¿no? Pero cuenten con que se los vamos a estar compartiendo. Hay un estudio igual justo, ¿no? Que sacó Harvard, que por ejemplo, hasta el 28%, bueno, más bien, hay empresas que cuando implementan estrategias de bienestar, hay un incremento de 28%, por ejemplo, o más bien, reduce el 28% en ausentismo, ¿no? Y hay un 21% más de productividad en equipos que se sienten comprometidos y que se sienten asociados, ¿no? Con los programas de bienestar que están implementando las empresas. Es decir, más bien, cuando el bienestar deja de ser simbólico, ¿no? Porque creo que muchas veces, si lo hemos escuchado pues, a través de los años, de sí, queremos realmente que nuestros colaboradores estén bien, y se vuelve como algo simbólico y algo al aire y no se vuelve como algo tangible. Y en el escenario donde ya existen estos programas, ¿no? O estas estrategias que están dando resultados, se sienten sí, el bienestar deja de ser simbólico y se vuelve algo como estructural. Los indicadores de desempeño, por ejemplo, los KPIs de tus colaboradores cambian también, ¿no? No sé si esto haga sentido, o bueno, no sé si lo expliqué bien. A lo que quiero decir es que cuando hay esta parte de bienestar, incrementa la productividad, y cómo puedes ver que esto está siendo eficiente o está funcionando es con los KPIs de los colaboradores, ¿no? Porque es algo tangible y es algo medible y se cambia la aguja. También creo que mejoran, por ejemplo, en cuestiones como más de negocios, mejoran los indicadores duros del negocio. No solo es un tema humano, ¿no? Sino es un tema operativo. Las empresas que gestionan bien la salud de su gente, pues tienden a ver, por ejemplo, menos errores operativos, ¿no? Porque luego entre el burnout o entre que no tienes como esta calma, ¿no? Y este bienestar, pues tiendes a cometer errores, ¿no? Porque somos seres humanos bajo presión. Existe menos rotación, que creo que eso desde recursos humanos se puede medir muy bien. Existen menos incapacidades incluso, ¿no? También justo por lo
que comentábamos anteriormente, de lo que puede pasar en la salud, ya sea depresión, gripas, etcétera. Entonces, existen menos incapacidades y sobre todo hay un mejor cumplimiento de objetivos, yo diría, ¿no? Realmente regresando a los KPIs. Entonces, cuando la salud se vuelve un habilitador y no se vuelve un obstáculo, la productividad ya no depende de estar apagando incendios, ¿no? Solucionando cosas inmediatas, sino que la gente puede trabajar con su mejor versión, ¿no? Si tú estás bien, pues tu trabajo, ¿no? Habla por sí solo. Claro, y de alguna manera pues mandamos este mensaje de también me preocupo genuinamente porque estés bien. Yo creo que también hoy los colaboradores están en esta línea de saber si que un líder se preocupe por su bienestar es meramente una acción para que la persona siga en el rendimiento, siga llegando al resultado, o si hay un interés genuino porque haya por estar bien. Y en ese momento que se detecta eso hay un cambio de comportamiento en nuestro desempeño y en nuestra convivencia en el lugar de trabajo. Para cerrar este bloque, María José, y ya lo comentabas tú en algún momento de esta charla, no quiero dejarlo pasar, el tema de comunicar Mm. lo que estamos haciendo, porque coincidirás conmigo y seguramente será un sentir de varios de las personas que están conectados, o esperemos que no, que de repente escuchamos estas declaraciones de, es que no sé qué hace la empresa para que yo esté bien. No, no, no sé si hay una comunicación oficial, pero bueno, el líder que al final es el que tiene que ir en esta coherencia, en este poner el ejemplo. ¿Cuál sería tu conclusión final sobre la importancia de comunicar todo lo que se hace en bienestar? ¿Cuál sería esa conclusión de tu parte, María José? ¿Es importante el tema de la comunicación? Totalmente, ¿no? Creo que es una comunicación transparente, empática y clara, ¿no? O sea, creo que no tiene nada de malo decir, a lo mejor, oye, está justo viendo los comentarios, ¿no? Que nos comparten que está confuso el tema del bienestar en su empresa. Creo que en la parte de comunicar de, oigan, estamos haciendo ciertas estrategias, queremos empezarlo a hacer, estamos en el principio, vamos a hacer A, B, C y D. Creo que más vale comunicar que se está haciendo el intento y que se está trabajando y que no está perfecto a no comunicarlo, ¿no? Entonces creo que de forma interna la comunicación por parte de recursos humanos tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser humana, pero también viene luego que creo que luego lo abordaremos más adelante, que también la comunicación tiene que ser muy estratégica, ¿no? Y se tiene que dar datos, ¿no? Para que directores lo puedan entender y no solo sea como una comunicación como muy soft, ¿no? Pero bueno, en conclusión, sí se tiene que comunicar de una forma clara, transparente, humana y entender las necesidades, ¿no? De las personas. Y tú lo mencionas y te he escuchado en algún punto hablar esto de la importancia de un buen diseño, ¿no? Es diseñar bien esa comunicación y también cuando ese beneficio está bien diseñado, Mm. está bien comunicado, pues es más fácil de usar y la experiencia cambia, ¿no? Por completo, no sé qué ven ustedes en Sofía, por ejemplo, María José. Muy bueno, ¿no? Creo que en Sofía justo le acabas de dar al punto clave, ¿no? De la parte de cómo se comunica. Nosotros sabemos desde Sofía cuando uno de los beneficios está construido para que sea fácil de usar, pues evidentemente los resultados, por ejemplo, desde Sofía, desde la aplicación, los administradores pueden ver qué tanto están usando, ¿no? La aplicación, qué tanto están usando los beneficios, ¿no? Entonces creo que eso pues es sumamente importante, ¿no? Tener como esta visibilidad también. Totalmente. Mira, María José, nos están compartiendo diversos comentarios y de nuevo, parece que utilizamos mucho la palabra gracias, pero en verdad, gracias por compartirnos, porque también estas conversaciones se trata un poco de un benchmark, de intercambiar estas ideas y nos funciona mucho saber qué se está haciendo en la empresa. Alguien nos comenta que trabajan un reporte de bienestar de manera trimestral, Ujú. da detalles sobre de qué consta este reporte y cómo, bueno, como una de las áreas de oportunidad es este asunto de ser honestos con lo que se comunica y de dar la visibilidad de los pasos que se van logrando derivados de las sesiones. Aquí la comunidad que está conectada seguro está leyendo estos comentarios y creo que es un buen momento para llevarse ideas de qué se está haciendo,
Por mi parte, pues cierro un poco este bloque nada más porque nos vamos a ir, ya vamos en la mitad de nuestra conversación, se está yendo rápido el tiempo, María José, pero para señalar información que yo sé que desde Sofía manejan con frecuencia y es cuáles son las acciones de bienestar. Me quedo con esta conclusión que nos dan una evidencia de que esas estrategias se valoran y se están utilizando. Y es tener este Employee Net Promoter Score, esta medición que es pues muy estandarizada para entender cómo se están utilizando los beneficios. A eso sumamos los resultados de encuestas de clima y de bienestar, la participación de las personas en programas de salud y bienestar. Yo creo que eso es fundamental, saber que cómo está utilizando la persona algo y con qué resultados, y la satisfacción precisamente con el programa implementado entre varias de los indicadores que ya nos hablaste, María José, que influyen directamente en la decisión de permanecer Ujú. y que influyen también en ver qué data podemos tener pues para compartirla, ¿no? Con la propia dirección, con el propio comité, que siempre hablará de la dame números, ¿no? Para esta retención. Y creo que hay que hablar de uso, pero también de, de, de este retorno de inversión sobre el talento. De De acuerdo. veras, cuánto nos cuesta que alguien se vaya o recuperar a alguien porque no pudimos dar estas estrategias o implementar con ellos estas acciones de bienestar. Claro, incluso ahí, perdón que te interrumpa, Ivonne, pero hasta del mismo punto, ¿no? Cuando alguien se va, el tiempo que te toma cubrir las vacantes también, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores o muchos, sí, KPIs que podemos poner en la mesa, ¿no? Para validar esto. Totalmente. Ahora, para continuar, María José, con mucho de lo que tenemos hoy en esta conversación, desde tu perspectiva, ¿cada cuándo tendrían que analizarse estos datos de los que estamos hablando y que nos está compartiendo también el público? ¿Y cómo presentarlos ante dirección para que tengan un impacto? Me parece de alguna manera que estamos llegando como al corazón de la Sí, conversación, porque es esa conversación quizá compleja que necesitamos tener. claro. Pues a ver, yo creo que igual desde todos los que estamos aquí sabemos que ser parte del equipo de recursos humanos o de People pues involucra muchas cosas, ¿no? Y hay muchas veces que el tiempo no es suficiente. Yo diría que mi recomendación basada como en lo que hemos visto con nuestros clientes es hacer una evaluación mensual, ¿no? Donde justo, ¿no? Podamos evaluar los indicadores tácticos con la parte del beneficio que estamos poniendo. Se pueden evaluar, por ejemplo, las ausencias, lo que decías tú, Ivonne, ¿no? El Net Promoter Score que tenemos, la participación y satisfacción. Esto se puede evaluar de una forma muy sencilla, ¿no? Mensualmente con un survey o de una forma como online, por así decirlo, algo muy sencillo. Eso te va dando como una pauta, ¿no? De cómo van las cosas de forma como inmediata. Luego se podría hacer, a lo mejor yo diría que trimestralmente, ¿no? Indicadores un poco, ¿no? O sea, de forma trimestral puedes tener más tiempo para evaluar indicadores de rotación, ¿no? Del primer Q, por ejemplo, del año, la productividad, cómo se ha medido, ¿no? Los KPIs, cómo han cambiado, la calidad operativa y costos asociados, ¿no? A esta parte operativa también. Y aquí puedes ver más como las tendencias, ¿no? Creo que en un mes, pues es muy poco tiempo como para evaluar realmente las tendencias. A los 3 meses creo que valdría la pena. Y puede ser de forma semestral, por último, una anual también, los reportes integrales de justo, ¿no? Del ROI, ¿no? De la parte como de revenue en ese aspecto. Y puedes comparar, a lo mejor, ¿no? De forma de cómo empezaste el año y cómo lo estás acabando. Esto creo que esta forma de evaluación de mensual, trimestral y anual te da la data suficiente para poder analizarlo y llevarlo a dirección. Ahora, ¿cómo se presentan estos datos a dirección para que pues puedan tener un impacto? Creo que es algo, bueno, a mí me ha costado, ¿no? Y aquí contándoles un poco sobre mí, soy una persona que pues justo, ¿no? Como decía Ivonne, soy súper emocional, soy muy humana, ¿no? Y tengo como este acercamiento muy humano y he tenido que aprender a ser pragmática para que, por ejemplo, finanzas me pueda entender, ¿no? Y vean que lo que yo estoy poniendo en la mesa sí tiene un impacto real, ¿no? Y numérico. Entonces, he aprendido que hay 3 claves para que un reporte realmente influya en las decisiones o lo puedas escalar a dirección, que es hablar en un lenguaje de negocio sí o sí. Eso sí lo tuve que aprender también, ¿no? O sea, generalmente no, en cuestiones directivas no se quieren ver actividades, ¿no? Quieren ver resultados. Entonces, presentar, no sé, reducción de incapacidades, la parte de ausentismo, aumento de productividad, súper importante, impacto y rotación, ¿no? Entonces, hablar de costos, lo que decía Ivonne hace ratito,
Creo que otra es mostrar la evolución, o sea, también eso es una gran recomendación que he aprendido, mostrar la evolución, no solo la foto o lo que se hizo en el mes, ¿no? O sea, creo que mostrar los resultados evolutivos es sumamente importante. Por ejemplo, decir, así estábamos y así estamos ahorita y aquí está el impacto de lo que estoy implementando, ¿no? Y tercero y último, creo que aterrizar el beneficio económico, ¿no? Lamentablemente, pues justo, ¿no? Tener que hablar de cuestiones económicas es parte de, ¿no? Y poderlo poner de una forma estratégica, por ejemplo, reducimos este costo por rotación, ¿no? O sea, en vez de estar contratando, no sé, entre una persona y por nuestro onboarding no funcionó y salió, este fue el costo total, ¿no? Y aparte de este nuevo programa que estamos implementando, no ha habido rotación en los últimos 3 meses, lo cual implica que tuvimos una ganancia o no perdimos tanto, ¿no? Entonces, como conclusión, hablar de negocios, hablar, pues sí, como de una forma como muy estratégica y mostrar la evolución. Y beneficio económico es sumamente importante o es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Cuando el bienestar se vuelve un tema financiero, por así decirlo, la conversación cambia por completo. Sí, yo creo que ahorita al final vamos a poner en el chat estas tres pasos importantes. Aquí prestemos mucha atención a lo que nos está compartiendo María José, porque nos resume muy bien también algo que ha sido un eje en nuestra conversación y es si queremos que el bienestar haga esa transición o esa evolución entre bienestar emocional a que lo veas como algo relacionado con la productividad, con los indicadores de negocios y como algo de la propia infraestructura laboral. También quizá entender que nuestro rol y de nuestra trinchera hay que fortalecer esas pláticas que a veces son muy cualitativas y necesitamos hacerlas más cuantitativas. Con eso, lenguaje de negocios que el propio director entiende, yo diría, o le deja ver el riesgo de no actuar conforme a algo. Creo que eso es algo que a las organizaciones también les funciona mucho. ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Cuál sería mi consecuencia de este tipo de situaciones? Y sin duda, pues aquí las personas justo nos están compartiendo en el chat el tema de la importancia de los indicadores. Vamos redondeando la conversación y a mí me gustaría pedirle de nueva cuenta a nuestra gran audiencia que está conectada, que nos comparte en chat y lo podemos ver también al final. ¿Cuál de estas métricas de las que ha hablado María José hoy ya están midiendo y revisando dentro de las organizaciones? Probablemente ya tienen muy establecido el tema de rotación y van a tomar una métrica diferente, pero ¿cuál de estas métricas que hemos mencionado, de estos datos, ya de alguna manera los están midiendo? Dándole consecución, dándole una parte consecutiva, ¿no? Para tener esa buena data en la organización. Cuéntanos un poco de esto. María José, a mí, ahora que entramos en el terreno de los datos, me gustaría entrar a esta sección donde hablamos un poco de los datos, a la acción y del rol que tiene la tecnología para reportar para reportar y escalar el bienestar. Yo creo que aquí le damos a un tema que nos llevaría a otro webinar. Sí, total. Hagámonos ese compromiso de otro webinar. Pero sabemos que cuando los datos viven en las hojas de cálculo y en los correos, pues es imposible tener un panorama, una fotografía de la realidad que está sucediendo, ¿no? Y aquí sí hay quizá una invitación a ser más proactivos en recopilar esa información, pero analizarla también, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿qué tipo de soluciones o herramientas tecnológicas están marcando hoy la diferencia a la hora de impulsar un programa de bienestar? Bueno, es que el tema de tecnología, justo, ¿no? Como dices, da espacio para muchos otros webinars, ¿no? Pero bueno, ¿no? Creo que hoy la tecnología, pues realmente lo hemos visto en todos los aspectos, en todas las industrias, ¿no? Está transformando por completo la manera en que las empresas pueden cuidar a su gente, ¿no? A sus colaboradores. Voy a entrar un poquito en Sofía, perdón, pero es como Phil Barrer, perdón. Pues bueno, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de seguros, ¿no? Durante muchos años el mundo de los seguros era sinónimo de trámites lentos, ¿no? Y hoy en día, gracias a la tecnología, existe Sofía, ¿no? Que pues todo es digital, ¿no? Tú puedes entrar a tu seguro de forma digital, ¿no? Entonces, esto como
como un ejemplo de que la tecnología pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Y también hay mucho potencial para evolucionar dentro de recursos humanos. ¿Qué tipo de soluciones están marcando hoy la diferencia a nivel tecnología? Creo que ya existen muchísimas plataformas, ¿no?, integrales de salud. Una de ellas, por ejemplo, Sofía, y hay muchas otras, ¿no? También, por ejemplo, de meditación, que he visto en varias conferencias de recursos humanos este año. Hay como más ecosistemas, ¿no?, de bienestar conectados, ¿no?, gracias a los grupos, a las aplicaciones, etcétera. Y algo súper importante que también he aprendido mucho es que ya hay tecnología para reporteo y analítica en tiempo real, ¿no? O sea, lo que tú decías, Iván, los Exceles, pues hoy en día, o bueno, anteriormente nos quitaban mucho tiempo y se volvía como muy operativo, y hoy gracias a la tecnología, desde recursos humanos existen muchísimas plataformas, muchísimas formas de optimizar nuestros procesos, automatizarlos y darle tiempo a recursos humanos para que se vuelva 100% estratégico y deje de ser tan operativo, ¿no? Entonces creo que la tecnología, pues, nos está dando herramientas para demostrar el impacto, ¿no?, del bienestar con evidencia real. Sí, centrarlo en estas tres ideas que mencionaste, María José. ¿Qué solución marca la diferencia? Bueno, tener una plataforma integral de salud. Sí. Siento que esta desconexión entre no tengo algo que me permita traquear, entender en qué punto inicié y luego cómo puedo tomar, qué acción tomo y cómo puedo dar un seguimiento es bien importante. Que los ecosistemas de bienestar estén conectados y lo que tú mencionabas, una tecnología para reporteo y analítica en tiempo real, que yo creo que nos deja con una idea bien clara que estoy segura que todos hemos escuchado, pero es significativo remarcarlo. Eh, la tecnología nos ayuda a ponerle un dato a las corazonadas. Y Justo. no es que la corazonada no sea importante, pero esa intuición en términos de negocios, en términos de ser escuchados por la dirección general, por los comités, tiene que traducirse en una data, en un dash que nos permita una claridad y que ya también tenga por objetivo enriquecer o simplificar la experiencia de salud para las personas y que RH tenga esas herramientas, ¿no? Para dar una evidencia real de cómo se mueve el bienestar, que es algo de lo que tú nos has venido contestando mucho, María José. Nos has venido comentando mucho. Y yo quiero preguntarte un poco ligado a esto también. Podemos estar en el punto de, ok, voy hacia la tecnología, o ya la tengo, pero ¿cómo la fortalezco? Pero antes de lanzar cualquier iniciativa o inclusive de elegir la herramienta, hay un paso que tendría que ser analizar una buena práctica, ¿no? Claro. Para entender cómo nos arrancamos. Cuéntanos de esto. ¿Cómo está el tema de buenas prácticas para diseñar el programa de bienestar y vincularlo a los negocios y medirlo, ¿no? También. Claro. Creo que aquí, pues para poder hacer una buena evaluación, yo recomiendo, o bueno, lo que yo he aprendido e implementado poco a poco son 3 etapas muy claras, ¿no? Punto número 1, aquí se junta la data con el corazón, ¿no? Punto número 1, poder hacer un diagnóstico cuantitativo. ¿Qué dice la data, no? O sea, porque a lo mejor lo ideal sería empezar con la corazonada, pero creo que necesitamos datos para poder accionar de una forma más asertiva, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los datos? Es revisar la información que ya tiene la empresa, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es volvemos a los mismos puntos que hemos estado repitiendo, el ausentismo, cuáles son las causas de incapacidad, si hay rotación voluntaria, cuál es el porcentaje, los tiempos de permanencia, el uso de los beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, los seguros, ¿no? Otra vez, hablando un poco de Sofía, ¿cuál es el uso de los seguros o servicios de salud que está dando, ¿no? Entonces, haces un análisis cuantitativo de la data que ya tenemos, ¿no? Y de los indicadores operativos como errores o sobrecargas de trabajo, por ejemplo. Una vez teniendo esa data, lo siguiente es hacer un análisis cualitativo, ¿no? Lo que explican esos datos, básicamente. Aquí es momento de escuchar a nuestros colaboradores, realmente, ¿no? Es entender qué necesitan, qué se usarían, ¿no? Porque luego pasa muchísimo que implementas así un programa de un beneficio, das un beneficio que realmente no era necesario, no lo quería, ¿no? Entonces también es sumamente importante la parte cualitativa, entender las necesidades. Lo puedes hacer a través de focus groups, por ejemplo. A mí me encanta hacer eso a veces, tengo que implementarlo cada vez más, pero hacer focus groups para entender, por ejemplo, hay ciertos equipos, ¿no?, que a lo mejor tienen una necesidad específica o hay otras que no, en cuestiones de liderazgo a lo mejor, en otras a lo mejor en hablar en público, etcétera, ¿no? Entonces, detectar necesidades haciendo entrevista con los líderes, ¿no? Unas encuestas abiertas, etcétera. Hay muchas formas de medirlo de forma cualitativa. Y posteriormente, pues un diagnóstico cultural y operativo, ¿no?
un programa puede ser muy bueno, pero si la cultura no lo habilita, no va a funcionar, ¿no? Entonces yo te diría, estas son como las 3 áreas o los 3 como enfoques que podríamos hacer para hacer un diagnóstico total de qué necesitamos en cuestión de bienestar. Y la clave es cruzar todo, ¿no? O sea, no verlo de forma aislada, sino todos estos 3 puntos, la data cuantitativa, cualitativa y la parte operativa, pues nos dan como todo lo que necesitamos para tener un éxito en la parte de implementar como un programa de bienestar. Fíjate que mientras te escucho, María José, recuerdo, ¿no? Como conversando precisamente con algunos líderes de recursos humanos, el tema, esto que tú nos acabas de comentar, de escuchar a las personas, de hacer estos focus, ¿no? De también recabar esa información y tenerla como un elemento valioso, a veces pareciera una conversación de veras evidente, Sí. muy común, pero conversando con los líderes, a veces viene de una manera muy honesta y muy genuina esta respuesta de decir, fíjate que nos vemos a veces tan presionados por tomar una decisión respecto a la plataforma, lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de estos básicos, que es escuchar, entender muy bien la necesidad, particularmente en un momento en donde el mercado laboral es tan variante en sus características, donde el concepto de bienestar significa una cosa para María José y una cosa para mí y una cosa para otro colaborador, de acuerdo a su etapa de vida, de acuerdo a sus expectativas. Y en ese sentido, hay unas recomendaciones que yo te he escuchado y que me gustan mucho porque parten de lo muy práctico, que es priorizar lo esencial, no Sí. lo bonito. Me encanta como lo resumes en esa frase bien puntual. Y quizá con esta idea vamos un poco ya redondeando acercándonos al final de esta conversación. ¿Cuáles son esos pasos concretos, siguiendo en esta secuencia de buenas prácticas y de pasos que nos has dado, como para diseñar un plan que realmente se utilice, que no se quede subutilizado? Al margen que hay que comunicarlo adecuadamente, hay que elegir una plataforma para medirlo, en fin. ¿Qué sugieres desde lo muy práctico para que sea algo que la gente use y que lo pueda reportar como un beneficio que incremente su compromiso y otras variables? Ya, perfecto. Sí, creo que pues ahí entraste algo increíble, Ivonne, que justo no lo que platicamos hace ratito. Después de hacer un diagnóstico, hay que priorizar lo esencial, no lo bonito, ¿no? O sea, creo que luego podemos llegar con 17 estrategias y pues no es lo esencial, ¿no? Entonces, pues bueno, eso punto número uno. Sería definir 2 o 3 necesidades críticas, no 20, ¿no? Porque luego tampoco lo vamos a poder hacer y luego a mí me pasa mucho, ¿no? Que quiero hacer muchas cosas. Punto número dos, pues diseñar soluciones accesibles y sin fricción, ¿no? O sea, en cuestiones, por ejemplo, de beneficios particularmente, busca un beneficio que no sea complicado, ¿no? O porque si buscas un beneficio que es complicado, nadie lo va a usar, ¿no? Entonces la accesibilidad es del 50%, ¿no? Entonces buscar y diseñar soluciones accesibles, co-crear con los colaboradores, creo que siempre desde nuestro rol es sumamente importante meter a nuestros colaboradores a este momento, ¿no? De crear. Antes de lanzar cualquier cosa, validar con grupo, ¿no? O sea, una vez más, si se entiende, por ejemplo, hablando de beneficios, ¿no? El beneficio que se está dando, se entiende, no se entiende, les parece relevante, es fácil de usar, ¿no? O sea, creo que desde Sofía algo que hemos estado viendo es que las empresas que usan Sofía pues tienen un incremento más en el uso de nuestro seguro que a lo mejor de un seguro que tiene brokers que puede tardar mucho más, ¿no? Entonces, yo te diría co-crear con los colaboradores y lo que hablamos hace ratito, ¿no? Comunicar como si fuera un producto, ¿no? Tu estrategia, no un correo más, sino un mensaje de Slack, ¿no? Entonces, hablando de justo esto, pues lo que hablábamos hace ratito, un punto clave es demostrar desde el día uno que sí, que el beneficio o la estrategia que estás implementando sí se usa y sí funciona, ¿no? Y cuando las personas ven que otros están usando este beneficio, se está activando como no tu estrategia, la adopción pues crece de forma natural. María José, me hiciste recordar una charla con un líder que me decía, empezamos implementando algunas de las campañas que suelen ser las estándar Mm. en las empresas, quizá un check-up médico, algo relacionado con cáncer, algo relacionado con diabetes, pero seguíamos como por moda a alguien más como para arrancar. Y esto me lleva a preguntarte antes de cerrar que
que tú ya lo dijiste, pero el tema de la importancia de los seguros, Mm. las empresas, ¿qué tanto analizan el tema de su siniestralidad para reorientar la toma de sus decisiones? Eh, Pareciera que a veces no tenemos una claridad sobre eh, de qué se enferma la gente en la organización, dónde están las señales de alerta y cómo puedo incidir para generar una disminución en esa siniestralidad, pero también para ayudar al colaborador. Y yo quiero pensar que cada día más se quita esta frase de yo por qué me tendría que preocupar porque el colaborador coma bien o duerma bien o no, este tipo de cosas, porque ya vemos que impactan con el negocio, pero el seguro utilizado, subutilizado, ¿cuál es tu experiencia desde Sofía? Bueno, creo que algo increíble, ¿no? Cuando entré a Sofía es darme cuenta que los colaboradores que sí pueden utilizar su seguro, o sea, punto número uno, creo que la parte de lo que hacemos en Sofía viene desde un lugar muy humano, ¿no? Que es tratar de cuidar como los mexicanos, ¿no? Toman como acción en el cuidado de su salud, ¿no? Entonces, hoy te diría, hemos tenido afortunadamente mucho impacto, ¿no? En empresas que están dando nuestro seguro para que justo, ¿no? La productividad y el acompañamiento a sus colaboradores y que sus colaboradores se sientan vistos y protegidos, ¿no? Ha sido enorme, ha ido en incremento a través de nuestra aplicación, justo lo que les comentaba anteriormente, nuestros clientes y los administradores pueden ver desde la aplicación el uso del beneficio, el uso de nuestro producto. Igual desde recursos humanos, ¿no? Nos da muchísima visibilidad de qué está pasando a nivel bienestar con nuestros colaboradores, cuántas personas están renovando, no sé, la parte de salud mental, qué tanto se está utilizando. Y esa data a nivel recursos humanos nos permite poder analizar bien qué enfoque queremos tener, cómo podemos cuidar mejor la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces creo que sí, hoy en día las empresas son nuestros clientes, gracias a nuestro producto, han analizado muchísimo más este tema y le han dado mayor atención y pues ahí viene como toda la parte de renovación, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros todos los días tratamos de implementar nuevas cosas desde Sofía para seguir cuidando, ¿no? A las empresas y a sus colaboradores. Pues mira, nos acercamos al final, no sin antes agradecer, María José, insisto que la comunidad sigue muy activa. En estos últimos minutos que hemos estado platicando, ya nos compartieron eh, eh, algunos comentarios sobre qué métricas utilizan o cuáles gustaría implementar. Alguien, por ejemplo, nos dice, nosotros contamos con Sofía, pero solo está autorizado para personal administrativo. Hay quien nos comenta eh, bueno, a veces los colaboradores se niegan a participar de manera honesta o no ponen atención a la comunicación. Esto relacionado con lo que estuvimos hablando de comunicación. Eh, También nos hablan, y yo agradezco mucho que pongan estos matices de cómo el bienestar, quizá en nuestra empresa, porque claro, me parece que el bienestar es fases, es proceso, pero también es un hábito, es algo del día a Sí, día. Puede ser que haya iniciado, más bien, que tengan entre plantilla operativa y plantilla de oficina o plantilla a lo mejor vamos en una línea como una manufactura, como un retail, un tipo de estrategia y en oficina se tenga otro tipo de estrategia. Y nos ponen, María José, esto como algunos comentarios, lo cual nos habla de lo personalizable que tiene justo. que ser el tema de bienestar. Y Exacto. lo mencionaste ya de alguna manera, también mencionaste, y creo que es algo que también podemos tener como una conclusión muy clara, cómo el bienestar corporativo tiene que ser integrado, preventivo y basado en datos. Tú nos has repetido varias veces la palabra analicemos para que esto nos permita mover la aguja, ¿no? En términos de lo que realmente va a impactar a la organización. A manera de reflexión y un poco considerando esta data que nos ha estado compartiendo la audiencia, ¿cómo imaginas ese futuro de bienestar corporativo en los próximos años, quizá en los próximos 3 años? Porque ahora además todo cambia tan rápido que no Sí. puedes visualizar a 5, pero si tú imaginas esto a 2, 3 años, ¿cómo sería, María José? Ay, pues creo que pues me encantaría, ¿no? Que el futuro del bienestar corporativo mínimo en México sea mucho más integrado, justo lo que decían ahorita, ¿no? Que sea más personalizado, más cercano, que o sea, que sea preventivo y vuelva a lo mismo, ¿no? Que esté bien basado en datos. Y para nosotros los colaboradores, pues
que podamos vivir de beneficios que realmente tengan un impacto y que nos ayuden en nuestro día a día, no solo cuando pase algo grave. Y pues sí, Ivonne, creo que ese es el futuro que veo, ¿no? Empresas que puedan cuidar no solo para retener a su talento, sino más bien porque ya entendieron, ¿no? Que la salud y el trabajo están profundamente conectados, ¿no? Y un enfoque que no, que la parte de lo que me encantó como lo describías tú, ¿no? La corazonada no se pelee con la data, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me encantaría ver en un futuro, pero pues a lo mejor nos podemos reunir en los próximos 3 años, ¿no? Y tengamos esta misma conversación a ver cómo ha cambiado. Sí, coincido contigo y creo que son conceptos, o casi afirmaría que son conceptos que estamos escuchando en el día a día de las organizaciones, sin duda entre las muy diversas responsabilidades que tiene recursos humanos, pues no quiero llamarla, algunas veces escucho este adjetivo de tenemos muchas cargas, que es real, Sí. además ver el tema del bienestar. Pero, ¿qué tal si continuamos esa conversación personal y a nivel corporativo de que, si bien es cierto, es una responsabilidad que está asignada, es algo que va a generar indicadores muy positivos dentro de la organización? Entonces, mirarlo desde esa perspectiva y pues es así como estamos llegando pues al final de este webinar, cómo medir el impacto real para tu negocio desde la salud y el bienestar de tus colaboradores. Por supuesto, agradecerte mucho, María José, Al contrario. a Sofía por generar esta conversación casi a cierre de año. Les quiero comentar, audiencia, que antes de entrar al aire platicábamos con María José que nos parece simbólico cerrar el año hablando de bienestar, porque es el tema que mueve la aguja, ¿no? Me parece dentro de las organizaciones. Y para invitar a la gente que nos comparta algunas preguntas, que ya vi por aquí que están colocando alguna pregunta final, a mí me gustaría quedarme con esta reflexión también a partir de todo lo que hemos hablado. Es fundamental que los colaboradores, María José, que los colaboradores perciban ese interés por parte de los líderes, ese interés por parte desde la dirección, y porque la propia dirección ponga el ejemplo en términos de que el bienestar es importante. Por sumar un dato, una medición que nosotros hacemos desde el Instituto del Propósito y Bienestar Integral, le preguntamos a los colaboradores, ¿tú consideras que tu líder está interesado de manera genuina por promover bienestar en diferentes dimensiones? Y de alguna manera, el, uh, es el indicador que a lo largo de varios años de medición ha perdido más escala. Hoy el colaborador mexicano dice, me siento agotado, en buena medida por otros aspectos, duplicidad de tareas, la carga laboral está un poco desequilibrada, ¿no? Pero estoy comprometido. Quiero mantener este trabajo, quiero quedarme aquí, quiero dar la milla extra o estar en milla extra, pero me gustaría ver al líder más comprometido también desde una perspectiva genuina con el tema del bienestar y no todo el tiempo en resultados. Y me parece que algo que tú nos comentaste aquí es que los resultados pueden convivir y conviven de Sí. alguna manera con las estrategias de bienestar. No están disasociados. Resultados con una cultura de bienestar están vinculados para dar una mejor estrategia, un mejor equilibrio y por supuesto, un bienestar personalizable, ¿no? Entendiendo, yo veo mucho y la gente me refiere mucho a estos datos. Oye, Ivonne, 73% de los mexicanos tienen hoy problemas financieros. Le ha generado un gran hueco en su bolsillo un tema de salud imprevisto. ¿Cómo el plan de bienestar pudiera atender esto que como población estamos viviendo, ¿no? Entonces, quedarnos con esta conclusión, el rol del líder, el tener estrategias integradas, concatenadas y no aisladas de los indicadores de negocios. Y yo creo que es por ahí por donde la conversación continuará, María José. Sin duda, Iván. Muchísimas gracias por el espacio. Y compartirnos de verdad toda la información, pero aún no terminamos. Perfecto. Vamos con algunas preguntas. Mira, por aquí me compartieron una pregunta. ¿Qué tipo de programa de bienestar, María José, pudiéramos recomendar
para una pyme, para una pequeña, mediana empresa, y que esta empresa no lo vea como un gasto y que los costos no sean un inconveniente? Ok, pues bueno, creo que la respuesta natural que voy a dar es, por ejemplo, ¿no? La parte de Sofía, ¿no? O sea, el producto de Sofía, pues es un beneficio, ¿no? 100% personalizado, integral, de acuerdo. Y principalmente, ¿no? En empresas pymes, ¿no? Creo que Sofía, pues parte de la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Entran en ese rango. Entonces creo que, pues dar como la parte de seguro, ¿no? Como decía, bueno, el bienestar viene, yo lo veo como sinónimo, ¿no? De salud y de seguros. Entonces creo que ese tipo de beneficios, ¿no? Como un beneficio como Sofía. A ver, lo mencionaba Ivonne al principio, muchas personas no tienen a sus familiares, ¿no? Con seguros, entonces Sofía puede aportar eso. Entonces yo me enfocaría, esa sería mi respuesta principal, un poco por donde estoy. Creo que es un beneficio que las pymes igual y el costo, ¿no? Que entiendo que cuando una empresa es pequeña, mediana, pues igual los costos son importantes, ¿no? Entonces creo que hay muchos productos afuera de Sofía también, pero que se pueden ajustar sí, a las necesidades puntuales y financieras. No sé si, bueno, esa sería más bien mi respuesta. María José, si me permites agregar en un segundo, yo recuerdo un comentario muy coloquial que alguna vez una empresa, pyme, me decía, ¿sabes? Yo tengo la respuesta para que la dirección, para que el director voltee a vernos con este tema del bienestar. Y yo decía, bueno, compártela, seguro que habrá mucha luz, ¿no? Y me decía, meterle miedo al director. Ujú. Muy, perdónenme lo coloquial quizá de esto, No, pero pero sí. de sencilla y de genuina. ¿Qué quería decir con esto esta persona que de una manera muy puntual lo expresó así? Bueno, traigo cierto termómetro, somos una empresa pequeña, pero ya traigo cierto termómetro de qué está pasando con la salud de las personas o con el bienestar, digamos, viéndolo como algo mucho más multidimensional de las personas. Veo a la gente cansada, veo que por ahí a alguien se le están asignando más turnos de horas extras, sin que lo hubiera pedido, sin que hubiéramos tenido una conversación sobre esto. Veo que la gente empieza a faltar, pero tenemos mucho problema en que nos comente el tema de si se fue al seguro y si le dieron alguna indicación. Entonces, yo ahí pensaría, les dejaría esta reflexión sobre la mesa. A veces, aunque pequeños y medianos, podemos tener ese pulso de que está impactando no favorablemente a la empresa, llegar con esos números y sí hablar del costo que tiene no actuar sobre eso que hoy se está viviendo en la organización, ¿no? Es una manera también de que eh, el espectro se habla y pensemos que no es meramente que la gente un día renuncie, es todo lo que conlleva tener a una persona que no está que no está en el desempeño óptimo, ¿no? O en el necesario. Y una pregunta más, María José, que nos hacen es, bueno, es una pregunta comentaria. A veces los colaboradores no participan de manera honesta. ¿Qué recomiendas? Esto me imagino que referenciado a las encuestas, a algunas otras herramientas para conocer la opinión y el sentir. ¿Qué se recomienda para poder compartir a nivel de todos los colaboradores cuán importante es el bienestar? ¿Qué podrías comentarnos de esto, María José? Creo que ahí yo lo veo como de dos formas, ¿no? Dentro de esa pregunta, punto número uno está cuando los colaboradores o se siente que los colaboradores no están participando de forma genuina, ahí entra la parte justo, ¿no? Cualitativa y la parte humana, ¿no? Y el acercamiento como muy cerca, o sea, el acercamiento a estos colaboradores que a lo mejor tú digas, híjole, yo sé y siento que a lo mejor su participación no está siendo genuina. Yo ahí lo que recomendaría es siempre acercarte, ¿no? Y tener una comunicación y una cercanía como más desde un punto humano, ¿no? Y decir, a ver, qué realmente es lo que no estás cómodo, qué estás buscando y entender por qué tú percibes que a lo mejor no estás haciendo esto, ¿no? Eso, por un lado, es tener este acercamiento. Y somos people, ¿no? Al final del día creo que el rol de people, los recursos humanos, a mí me gusta verlo más como people porque hace poquito escuché que está transicionando de recursos humanos porque la palabra recursos pues, ya como que se siente un poco viejita, ¿no? Entonces, pues sí, acercarnos, ¿no? Y saber que nosotros somos como una persona o tenemos un impacto muy, muy importante en el bienestar de las personas y un acercamiento, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuestión
la parte de los beneficios o cómo saber si lo que estás haciendo, cómo implementar, ¿no? O estrategias para implementarlo, creo que pues vuelvo a los mismos puntos, ¿no? Encontrar algo que yo creo que tú como recursos humanos tienes que ser fiel creyente que lo que estás haciendo va a tener un impacto y tú lo crees, ¿no? Y encontrar la forma creativa y luego también pedir ayuda, ¿no? Decir, oye, a ver, yo traigo esta idea, pero a lo mejor no sé cómo expresarla, pero a lo mejor necesito un poco de branding y te acercas, ¿no? Con otros departamentos. A mí me ha funcionado mucho el equipo de marketing de Sofía. Los adoro porque justo me ayudan mucho y me ha funcionado mucho a poderlo comunicar de una forma como que desde mi perspectiva a lo mejor se puede comunicar desde otro ángulo que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, digo, eso yo me quedé más con lo primero, pero bueno, no creo que lo segundo, Ivonne, no sé si tú tengas a lo mejor como un ejemplo más concreto. Yo, me parece que mencionas algo importante que es no mirar esto como un esfuerzo aislado o que Uh -huh. corresponde solamente a un área. Sí es importante subir a otras áreas, hacer una sinergia para que tengas una comunicación consistente, Sí. una comunicación con intención, con un diseño, ¿no? Específico, también mucha claridad de qué queremos obtener lanzando una campaña de cierta naturaleza o hablando de los beneficios de esta otra forma, pero sí no dejar de hacerlo, y es un trabajo en el que mercadotecnia, comunicación, las mismas áreas de tecnología, se puede hacer, y quizá pensando en una pyme, pues es un trabajo que con una estructura que bien dicen por ahí que a veces son mucho más flexibles en el movimiento, porque siendo un número de colaboradores diferentes, tal vez eso lo podemos transmitir. Yo añadiría en esta respuesta, pues a esos embajadores o esos líderes informales en nuestra organización que nos pueden, son como esas escuchas dentro de la organización y nos traen una información, son ese termómetro de cómo se está utilizando cierto beneficio, si funciona o no, o no está dando los resultados esperados y necesitamos cambiar. Y a eso nada más agregaría también abrir esta cultura, ¿no? Pensando mucho en el accountability de la empresa. Pensar que yo creo, María José, que en términos de bienestar también a veces nos tenemos que dar un poco más el permiso de pilotear ciertas actividades, no pensar que todo tiene que ser a ratajabla de ahora. Les di seguros, no voy a utilizar el teléfono, el tema del seguro, pero les di este tipo de beneficio muy particular a ellos y no funcionó, y entonces ya no hago nada diferente después por considerar que no funcionó. Pilotemos, veamos cómo pueden funcionar y ser más ágiles en ese cambio de decisión, pero sin duda la agilidad también te la da la data certera. Tú lo mencionabas, María José, y para quitarle la intuición a algo hay que pasarlo por un proceso de data, obtener cierta información sobre algo que estemos midiendo y con base en ello decidir. O sea, eso yo lo pondría sobre la mesa. Mucho tus líderes informales, pero mucho convertirte en un rol mucho más ágil para ir viendo qué resultado te da algo y poder modificar. De acuerdo. No lo pudiste haber dicho mejor, Ivonne. Pues con esta pregunta, es que de verdad agradezco, María José. Hubo muchos comentarios que quizá en algún momento tú pudiste ir viendo por ahí ¿no? De reojo que había. Agradecemos su inquietud, también su proactividad para compartirnos esto. Insisto, nutre mucho en general a todos los que estamos conectados, porque pues no tenemos una sola respuesta para este tema, ¿verdad, María José? Son muchas respuestas, pero también me parece, María José, que nos diste pasos claros sobre cómo podemos sumar a lo que hay o iniciar en ese tema. Te agradezco la data también, María José, que nos pone muy en contexto de cómo se ve una foto dentro de las organizaciones y, por supuesto, pues cómo fue llevado este tema, María José, desde la parte de la evolución del bienestar hasta algo que me parece que debe ser nuestro gran punto a perseguir, que es
cómo impacto la cultura, que la cultura lo es todo, ¿no? También dentro de la organización. Gracias, María José, gracias a todas las personas conectadas. Por supuesto que cualquier información requerida sobre este tema se puede compartir y les deseo pues un excelente día y cierre de semana a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne, gracias a todos. Que tengan un excelente cierre de año también. Gracias Gracias. por el espacio.